Seguimos en vivo en Punta La M y vamos a hablar de libros y de riocuartense como Federico Storani, que es un reconocido riocuartense que se ha desempeñado políticamente, como docente también, como ensayista y como escritor, y está presentando su nuevo libro que vamos a desarrollar aquí en Punta La M. Almas Quemadas se llama el nuevo libro de Federico, que anda haciendo ahí como un raíz de medios para hablar de su nuevo libro y del contexto en general, ¿no? Porque es una persona que conoce mucho de política y vamos a presentarlo. Es académico, es escritor, es profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, ha desempeñado su actividad en varias universidades desde 1984, ha dado conferencias nacionales e internacionales y está presentando Almas Quemadas, que narra la historia de María, periodista, y Manuel, político. ¿En qué contexto? Freddy y Paula los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Paula. Un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Bueno, el contexto, primero hay que decir que, por supuesto, es una ficción, es una novela, y el contexto es en la militancia universitaria de los años 70 en la ciudad de La Plata, que es el lugar donde yo desarrollé mi militancia, pero viene muy aproximado al presente y vuelve al pasado. Es una historia que va y vuelve, que tiene todos los ingredientes de la novela. Tiene intriga, tiene trama, tiene suspenso. Y por supuesto, esta relación entre María y Manuel se va dando en un clima de creciente sensualidad, también de erotismo, hasta que termina en una fuerte historia de amor. Pero en realidad la novela trata del amor en todas sus facetas, también el amor solidario, el amor fraterno, por lo que transcurren los protagonistas, ¿no? Finalmente, como yo lo digo un poco irónicamente, nació del aburrimiento, porque me pedían que hiciera un documento y me resultaba aburrido. Y, y finalmente entonces terminé poniéndole a los personajes emociones, sentimientos, y fue saliendo esta novela, de O la cual sea estoy que muy algo, contento. sí, me imagino, o sea que algo de datos reales hay ahí, porque si iba a ser un documento, terminó siendo novela, algo de la ficción está extraída de la realidad. Y cuánto del periodismo y la política, ¿no? Entremezclado. Mucho, mucho. Con respecto a la ficción y realidad, hay hechos disparadores que yo lo aclaro como una nota del autor, que fueron disparadores, ¿no? Era una época donde la llamada solidaridad obrero-estudiantil estaba muy presente, entonces algunos hechos disparadores fueron reales. Finalmente no terminaron como son narrados en la novela, terminaron de otra manera, pero justamente esa es la ficción. Y luego hay experiencias también en la cárcel, que también es parte de realidad y parte de ficción, de narración, de experiencias vividas. Y por supuesto es muy estricta la recreación de época en usos, costumbres, vestimenta, comidas, literatura, cine, música, todo lo que se veía durante en esa época, en todos los ámbitos universitarios, como así también los documentos que se transcriben de la prensa, del papel que tuvo la prensa, digamos, durante la dictadura militar, y también de los decretos de amnistía que posteriormente se dieron. Esas cosas son muy, muy precisas. También lugares, como por ejemplo la fiesta nacional de la sangría, la fiesta nacional de la galleta, que forman parte de la trama. No quiero espolear la novela, pero realmente es inevitable incurrir en estas cosas que sí están basadas en realidades fuertemente ficcionadas, con los personajes también muy ricos. Federico, ¿y cómo construiste, cómo juntaste todos esos datos más allá de una época que supongo que te atraviesa, por supuesto, por La Plata, por la militancia y por todo el contexto que viviste en primera persona? Es muy buena la pregunta, porque en realidad creo que yo también necesitaba exhumar mis propios fantasmas, porque todos tuvimos dudas en esas épocas y no valía tan la pena escribir uno de los 1500 documentos que ya escribimos en un lenguaje que es lejano, ¿no? Sino más bien tratar de
de ponerle sentimientos, emociones, las dudas que se vivían. Y también era un poco reírme de mí mismo, de nosotros mismos. Hace falta un poco el humor sobre nosotros mismos y la crítica a cierta metodología que en su momento se asumió como una solución, siempre inspirada en buenos objetivos, en querer una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, pero con muchos errores que en su momento se cometieron y las dudas que los protagonistas, los personajes tienen, pero finalmente, insisto, eh, vamos a decir, triunfa el amor, porque es el amor en todas sus expresiones, solidario, fraterno, militante y amor de pareja también. Claro. ¿María cuestiona a Manuel o termina militando con él? No, María arrastra un trauma de su pasado, del mismo modo que Manuel, y entonces se conocen y juntos intentan urdir todo un plan a los efectos de tratar de, ¿cómo podría decir?, de hacer justicia, ¿no es cierto? Pero parte del interrogante es si es justicia o es venganza, y si una vez logrado eso los aproxima o no a la felicidad. Entonces ya hay un montón de disquisiciones ahí muy ricas en matices, que los interroga. Finalmente hay otro personaje que es central, que se llama Olegario, que un poco se pone por encima de ellos y es como el que les dice, aférrense a la belleza de lo que tienen y no anden con tantas boludeces, ¿no? Claro, claro. Eh, los setentas siempre, bueno, tienen una carga muy importante para varios lados, desde diferentes enfoques. Fue, bueno, histórico, ¿qué te voy a decir a vos? Pero, ¿cómo definirías esa etapa personalmente y políticamente? Digo, como para entender en dónde estamos hoy políticamente en la Argentina. Sí, fue una etapa muy rica. Yo hago una referencia también a lo que fue la bisagra del año 1968. Ubiquemos el contexto nacional e internacional, ¿no? El 68 es el Mayo Mayo francés, francés. Ujú. también la Primavera de Praga, de la cual tanto habla y escribió el propio Milán Kundera, ¿no es cierto?, de la Primavera de Praga. Del mismo modo que la plaza de Tlatelolco en México, donde se produce una matanza terrible. Y posteriormente, al haberse trasladado a América Latina, todos esos fenómenos de cambios culturales muy profundos, la guerra de Vietnam también, el nacimiento del movimiento hippie, produjo un cambio cultural enorme. Y aquí en la Argentina también se produce un hecho que a todos nos atravesó, como fue el Cordobazo, por ejemplo, en el 69, ¿no? Eh, para darte un dato, en lo personal, yo estaba preso en Villa Devoto durante el Cordobazo por razones de militancia estudiantil. Entonces lo pasé preso y la sabiduría de un guardia cárcel fue que nos trataba muy, muy mal después del Cordobazo, cuando vio que temblequeaba el régimen y la dictadura, nos pasó a tratar bien. Y bueno, interrogado que fue, nos contestó y bueno, dice, los presos de hoy pueden ser los gobernantes de mañana, un sabio el Mm. tipo. ¿Y qué Bueno, fue de eso la está. vida de ese carcelero? Ya, nunca más lo vi, Ujú. no sé qué será de él, pero hay mucho de eso, mucho de esos guiños de época que vivíamos, nosotros la vivimos con una enorme intensidad, porque realmente creíamos y seguimos creyendo en la necesidad de una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, en el hombre nuevo, en una sociedad más fraterna. ¿Y seguís creyendo Este, en eso? Hoy con, por por ejemplo, eso, la presidencia que tenemos y con el modelo de gobierno que tenemos, ¿qué opinás? absolutamente creo en eso, creo en eso. Analizo los errores cometidos, pero no renuncio a las ideas. Al contrario, yo creo que estoy en las antípodas de lo que expresa el gobierno de Milei, que exalta el individualismo a ultranza, eh, que considera que el mercado lo rige todo, que se presenta como el cambio, pero el cambio es un concepto neutro, no es ni bueno ni malo. En este caso, desde mi punto de vista, es realmente malo.
pero además se asocia el cambio a lo nuevo, y esto no tiene nada de nuevo. Es la reedición del programa de Martínez Dios en el 76, el de Menem Cavallo y también, en buena medida, el plan de Macri, que las tres instancias fracasaron. Lo que sí tiene de nuevo es que aplica un shock brutal e inhumano que recae sobre los sectores más vulnerables de ingresos fijos. La devaluación del 120%, lejos de afectar a ninguna casta, fue pagado en 2/3 por los jubilados. Y así también se declara como el topo que viene a destruir incluso las mejores cosas que tiene nuestro Estado, por ejemplo, las universidades nacionales y la educación pública. Por lo tanto, yo estoy en las antípodas del actual gobierno. Y si hubiera que hacer una autocrítica de los dos partidos tradicionales de la República Argentina para ver cómo se llega hasta acá, por qué Milei está en la presidencia, ¿qué sería de parte de la Unión Cívica Radical, PRO, Cambiemos, y qué sería de parte del Partido Justicialista y todo su abanico? Yo uso siempre una expresión de que le asfaltamos el camino, no llegó de casualidad. Por lo tanto, la autocrítica existe, está. Yo creo que se cometieron muchísimos errores. La política cimenta su prestigio sobre dos pilares, básicamente, ¿no? Uno es la transparencia, la ejemplaridad, y ha existido mucha falta de ejemplaridad. A nosotros nadie nos obliga a hacer política, lo hacemos por vocación, pero manejamos la red pública, que es la cosa de todos. Por lo tanto, que haya una lupa de mayor intensidad sobre nuestra conducta está muy bien, y que se nos juzgue más severamente también está bien. Hay que predicar con el ejemplo y tener una conducta muy, pero muy austera, y eso falló en una sociedad que está muy dañada, muy golpeada, muy fragmentada, y que ha pasado situaciones terribles como por ejemplo una pandemia recientemente. Y la otra es la eficiencia. Se demanda de la política responder a las demandas justamente que la sociedad hace, y si no se resuelven, se va perdiendo legitimidad. Entonces yo creo que esas dos cosas juntas, para enumerar solo un par de factores, son fuertemente autocríticas de lo que han sido en general la gestión de los partidos políticos, algunos con más responsabilidades que otros por la tarea de gobierno, y eso terminó en un fenómeno que, si bien es global, porque el fenómeno de la ultraderecha es global, Sí. se da en Estados Unidos, se da en Brasil, se da en gran parte de los países europeos, pero yo me tomo la licencia de decir que a nosotros en la repartija nos tocó el peor, el más violento, el más ignorante, el más agresivo, el que cultiva más el discurso del odio, y que así no se puede construir. Necesariamente vamos a ir a una nueva frustración, lamentablemente. ¿En cuánto tiempo, cuánto queda de esto, de este camino, según tu proyección, Federico, según tu análisis? No podría ser tan preciso, pero sí creo que va a haber un veranito como hubo en otras de las experiencias pasadas, y luego esto no se va a sostener porque es un país, es un proyecto que está diseñado para una economía muy primaria, y yo no estoy en desacuerdo con que se desarrolle la economía primaria, pero solo con economía primaria están sobrando más de 20 millones de argentinos. Si no hay un proyecto también productivo, un proyecto industrial, que se sostenga también sobre la ciencia, sobre la técnica, sobre la educación, que ha sido una de las características principales de la famosa clase media ascendente que nosotros teníamos, la movilidad ascendente que teníamos en su momento, no vamos a salir, porque la Argentina no es un país más. Hoy se ha convertido en un laboratorio de experimentación a este plan que, vuelvo a repetir, no tiene nada de nuevo. Una colega de ustedes, Naomi Klein, canadiense, estudió la doctrina del shock. Lo que tiene de nuevo es el shock, para aplicar recetas neoliberales de Milton Friedman, gran admirado por Milei. Ahora, lo que produce el shock inicialmente es el efecto del terrorismo, es decir, una parálisis general. Si hoy miramos las encuestas, la mayor preocupación de la gente es no perder el trabajo o que no se precarice más su trabajo. Y entonces hay una suerte de parálisis. Eso tal vez responda. Cuando comience a existir más conciencia del fondo de la situación
y que esto deja en exclusión y marginalidad a una gran parte del pueblo argentino, va a empezar una cuenta regresiva. Sí, sobre todo cuando se anuncia con bombos y platillos una motosierra profunda aún más para el próximo año, ¿no? Así que se acorta la mecha, me parece. Federico, tenemos que finalizar. Ha sido un gusto conversar con vos. Almas quemadas, ¿por qué están quemadas las almas? Bueno, porque vivieron algunas experiencias frustrantes, pero también, como alguien me corrigió, tan encendidas, porque Claro. sigue la lucha, ¿no? Ha Continúa la lucha. ha sido un gusto conversar. Ya fue la presentación oficial al principio de la semana, pero se puede conseguir el libro ¿dónde? Eh, Está en Librería Superior, ahí Sí. en Lo Cuarto, y también lo presentamos en el Teatrino, justamente de Trapalanda, ¿no? Así que bueno, Y, sí. y bueno, ahí se hizo con una gran concurrencia, fue muy lindo el debate. Por eso, bueno, mucho gusto, muy felicitaciones por la novela y muy grato conversar con usted. Ya te tuteé, viste, ahora de nuevo usted, bueno, es un lío. Me parece bárbaro, Ha sido tuteame un con gusto. toda tranquilidad. Que tengas buen día y felices fiestas. Gracias, un beso. Hasta Muchas luego, gracias. Federico Storani, entonces con la presentación de Almas Quemadas y otras cosas más, ¿no? Porque es un gran conocedor de la realidad política, de la República Argentina.